El PSOE se despidió de la Junta de Extremadura ocultando en la contabilidad presupuestaria un agujero de 166 millones de euros. Ahora lo han aflorado los auditores del Tribunal de Cuentas al inspeccionar la documentación de ejecución presupuestaria de la Junta Extremeña de 2022, el último año completo del gobierno regional del socialista Guillermo Fernández Vara. Tras perder el Ejecutivo extremeño, el PSOE de Pedro Sánchez recolocó a Fernández Vara como vicepresidente segundo del Senado, cargo que ocupa en la actualidad. O sea que en realidad Vara mintió cuando dijo que se retiraba de la política por completo y por su enfermedad. Y lo cierto es que sigue teniendo cargo público y sigue cobrando, por supuesto. Cosas mágicas que hacen los socialistas, nada nuevo. Los auditores del Estado han detectado múltiples anomalías en la liquidación presupuestaria de este último ejercicio completo de Fernández Vara en la Junta de Extremadura. Esas anomalías desvirtuaron el resultado presupuestario y el remanente de la tesorería. El gobierno regional socialista declaró un déficit presupuestario con resultado negativo de 167,9 millones de euros, cuando en realidad eran 333,9. Es decir, antes de dejar la Junta de Extremadura, en su último año completo en el poder del PSOE, ocultó en las cuentas oficiales la mitad del déficit presupuestario, en la que había incurrido en 2022. La gran pregunta, ¿dónde están esos 166 millones ocultos? Nos lo podemos imaginar, en bolsillos socialistas posiblemente. La diferencia entre lo que aparecía en los papeles oficiales y la realidad es de evidente calado. El maquillaje se produjo por varias vías, según han destapado los auditores del Tribunal de Cuentas. Entre las anomalías más significativas detectadas por los auditores constatan lo siguiente. La Junta extremeña ocultó en su contabilidad presupuestaria de aquel año 12,47 millones de gastos que había ido acumulando y cuyas facturas escondió. Por ello, la Junta gobernada por el PSOE no dio conformidad a estas facturas, retrasó ese trámite durante meses y con esa maniobra no las incorporó a la lista de gastos de 2022. Asimismo, incorporó a la contabilidad de 2022 ingresos que en realidad no eran del ejercicio, lo que le permitió engordar incorrectamente los ingresos en 855.000 euros. Además, tampoco anotó como obligaciones de gasto los pagos en los que fue condenada la Junta de Extremadura en numerosos contenciosos judiciales. Por esas sentencias, en la liquidación presupuestaria de 2022 debía haber anotado un gasto de 8,8 millones, pero esa anotación tampoco se produjo. Los auditores también han comprobado un desajuste de 122,32 millones de euros por desviaciones en la imputación de ingresos y gastos ligados a fondos de mecanismo de recuperación y resiliencia. El agujero real, unos 334 millones. Tras revisar todas las listas de ingresos, gastos reales que acumuló la Junta de Extremadura en 2022, los auditores del Tribunal de Cuentas concluyen que el déficit presupuestario fue de 338,978 millones de euros, y no los 167,9 millones que figuraban en las cuentas que dejó el PSOE de la Junta de Extremadura. De esta forma, el Tribunal de Cuentas pasa la pelota a manos judiciales para investigar lo sucedido.